Mercedes la lista del oficialismo del Frente de Todos, las listas. Como dice, la lista de Juani, hay un hashtag en relación al doctor Ustarros, vote a Juani, el intendente mercedino. Tiene, señores, en el Frente de Todos, bueno, por supuesto, elección de la precandidatura a diputada nacional, Victoria de los Arpaz, Daniel Goyán, y en Mercedes, la lista es encabezada por Florencia Comalini, y en el segundo lugar, el binomio inicial, está Fernando Mazón, a quien le decimos buenas noches, gracias por venir, ¡feliz cumpleaños! Bueno, muchísimas gracias, buenas noches, gracias por la invitación. No, ¿todo bien? Todo bien, todo muy bien. Gracias por estar, No, por favor. Bueno, a ver, primeramente me imagino que un desafío para integrar una lista que va a necesitar, Fernando, que el Consejo Deliberante continúe acompañando un proceso de transformación en Mercedes que evidentemente está puesto de manifiesto. Nadie lo niega. Digo, ni el oficialismo, ni la oposición, ni aquel más crítico de la gestión puede negar que Mercedes está en un proceso de transformación desde, digo, la primera gestión del doctor Ustarros, ¿no? Exactamente, y reconocida la provincia de Buenos Aires. Sí. Así es. Bueno, y en el país hay muchas políticas de Estado que se reconocieron en el país. Exactamente, los 1000 días, claro, exactamente. Sí. Digo, bueno, en este caso a mí me está tocando desempeñar un trabajo, una tarea en la gestión. Yo estoy a cargo del Centro Integrador Comunitario, soy trabajador social desde octubre del año pasado, y me incorporé a la gestión del doctor Ustarros a principios de la pandemia. Fui coordinador de los comités operativos de emergencia barrial. Qué momento, ¿eh? Sí, un momento muy difícil. Hoy obviamente vivimos otro contexto diferente. En ese momento vos debés recordar que las únicas herramientas para poder tener un control epidemiológico era el ASPO, digamos, el aislamiento preventivo y obligatorio, y una iniciativa que tuvo el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, que fue la conformación de estos comités operativos de emergencia barrial, que, digamos, tenían 3 ejes para poder desempeñarlos. Por un lado, hacer un triage casa por casa. Nosotros conformamos más de 35 comités operativos de emergencia barrial. Estos triage tenían como objetivo ubicar casos sospechosos. Vos recordás que en ese momento, digamos, los casos sospechosos eran bastante complejos porque iban cambiando permanentemente. Digamos, así que fue una tarea bastante frenética. Bueno, ubicamos casos sospechosos. ¿Para qué? Para que pudieran ingresar al hospital, ser hisopados y ahí poder tener un control preventivo. En segundo lugar, era hacer un mapeo de los sectores vulnerables. Vos tenés que tener en cuenta que veníamos de una gestión anterior en términos económicos bastante complicados. De hecho, vale recordar que en diciembre del 2019 se vota la Ley de Emergencia Económica y Social y a menos de 3 meses la pandemia. Digamos, había sectores que ya venían complicados en términos económicos y tuvieron que parar, digamos, abruptamente, digamos, su economía cotidiana, familiar, aquellos que hacían changa. La pandemia nos afectó a todos, pero hubo sectores que le afectó mucho más. Entonces, digamos, trabajábamos con esos sectores que le costaba llevar el aislamiento adelante, digamos, con la intervención de todos los dispositivos municipales, asistencia al alimento, el medicamentos, o sea que fue una tarea que duró casi hasta, te diría, noviembre de ese año. Nosotros hicimos más de 5.300 encuestas. Para que vos tenés una idea, esas 5.300 encuestas nos brindaba una información de casi 18.000 mercedinos. Así que bueno, esa fue mi primer tarea difícil, que fue sostenida con, digamos, con empleados municipales, con muchos voluntarios, mucha juventud. Vos tenés que tener en cuenta que todos teníamos miedo, pero sin embargo, digo, esta tarea que fue analizada y planificada con el comité de crisis. Recordemos que el comité de crisis funciona hasta el día de hoy en Mercedes. Hubo muchos municipios que no lo pudieron sostener y desde ese comité de crisis salían todas las decisiones políticas y científicas ergosanitarias para poder enfrentar la crisis de la mejor manera. Yo recuerdo haber hablado en más de una oportunidad con el intendente Ustarros y con otros funcionarios, con Pablo Cassiani o con el actual secretario
Pisapia, acerca de el valor del comité de crisis. Recuerdo, por ejemplo, en cuanto a las aperturas comerciales, todo muy consensuado, en cuanto a la apertura de la gastronomía, el año pasado todo consensuado, inclusive hasta los festejos por el Día de la Primavera, o por el Día del Amigo. El Día del Amigo que fue en el medio, digamos, de lo más álgido de la pandemia. ¿Cómo funcionó como una gran herramienta, como mencionabas, de alguna forma normalizadora o articuladora de toda la actividad de Mercedes respecto a este tema, ¿no? Ha sido crucial. El comité de crisis ha sido crucial y cabe destacar que, digamos, que fue sostenido no solamente por Juani y su gestión, sino también por la oposición y por diferentes actores de la sociedad civil. Claro, sí. Exactamente. Mira, a mí me tocó trabajar mucho y articular con las iglesias evangélicas, que en muchas oportunidades tuvimos que trabajar en un tono de reclamo, que era lógico, porque ellos trabajan en los barrios, digamos, forma parte de su cultura, reunirse, sostener, y la verdad que también entendieron, digamos, acataron todas las decisiones del comité de crisis, y la verdad que para nosotros también fueron unos actores muy importantes, no solamente, y con esto quiero destacar a la sociedad de fomento y todos los actores de contención que funcionan en los barrios. Y digo, esto que era una discusión del siglo XIX, la fe y la razón. En este caso, las iglesias evangélicas nos ayudaron mucho, la fe y la ciencia de la mano, así que bueno, hicieron una gran tarea de contención en este caso. Fernando, buenas noches. Buenas noches. Feliz cumpleaños primero. Bueno, muchas gracias. Segundo, qué voz que tiene. Para hacer radio. Sí. Me sacó la idea, está para hacer un programa de radio. Y tercero, la pregunta, ¿por qué el gobierno que representás, y en Mercedes más que nada, bueno, acá en Luján también, que tenemos tanto agro, tanto campo, se mete tanto en esa cizaña de no dejarlo crecer, de ponerle el freno con el tema del cepo a la carne, lo que son las industrias, frigoríficos que se cierran, impuestos, retenciones? ¿Qué explicación hay, lógica de todo eso? Mira, el Mercedes particularmente se dialoga con todos los actores, de hecho con la sociedad rural también. Digo, este tema de la exportación de la carne tiene varias aristas, digamos. En un principio, y teniendo en cuenta que veníamos de otro periodo donde era bastante difuso las exportaciones de carne. No sé si vos recordás el tema de triangulaciones, sobrefacturación, digo, eso había que ordenarlo, pero digo, a la ciudadanía se le explica bien por qué se está trabando parte de las exportaciones de la carne. Sabemos qué tipo de exportación se está trabando, porque es solamente el 50% de las vacas viejas, digo. Entonces, a mí me parece que en este caso en particular, el feedlot. Exactamente, tiene un tinte político este posible paro que haga el agro y sobre todo los exportadores de la ganadería. Pero en el caso de Mercedes, nosotros, el intendente tiene diálogo con la sociedad rural. En medio de una isla, Mercedes, porque vos sabés el otro día, hablando con Edgar Quilmet, un dirigente de la oposición, siempre dice que en términos de política nacional, para ellos se acaba en el kilómetro 80 y pico de la autovía 5, ahí se termina. De ahí para adentro es otra cosa, ¿no? De alguna forma tratan de dividir esta cuestión, porque es cierto, mencionabas la sociedad rural, y recuerdo que han hecho convenios, por ejemplo, con el tema de tierras, que han donado un montón de dinero, cercano al $1.000.000 al Hospital Blas de Ubarri. Digo, hay un fuerte trabajo en conjunto. Hay muy fuerte trabajo en conjunto y con el sector industrial también. Mira, te voy a dar un claro ejemplo. Sí. Estuvimos en una fábrica metalúrgica en el día de ayer visitándola con Juan y los precandidatos a concejales, y digamos, es una metalúrgica que se dedica a hacer maquinarias muy complejas, que, digamos, estas maquinarias sirven para la decantación del combustible de vaca muerta, digamos, decanta el agua, el petróleo, el gas, digo, una fábrica muy importante, y sin embargo, bueno, también desde Mercedes se toman acciones, no solamente para el campo, como vos bien lo decías recién, sino también para la industria. Esta fábrica pudo progresar, gracias también a una intervención de nuestro municipio, donde nos costó muchísimo venderles un terreno en la zona industrial de Mercedes, en el parque industrial a capitales alemanes,
que eso posibilitó comprar más tierras para, y en este caso una empresa y la mercedina, DuPont, exactamente, sí. Y con ese dinero se pudo comprar DuPont Y sobró. y sobró. Digo, esa es la importancia también de el Consejo Deliberante, de que Juani pueda tener la mayoría para poder seguir aportando ¿Tiene mayoría y seguir hoy? No, No. pero digamos, hay diferentes bloques, Sí. obviamente decide el presidente que tiene voto doble, Sí. pero digo, creo que es esto, cuando nosotros nos preguntan permanentemente por qué nos tendrían que votar, Sí. es esto, digamos, hay un claro consenso en Mercedes y una aceptación de la gestión de Juani, tiene, digamos, una alta aceptación, una mirada positiva a su gestión, y cuando nosotros nos preguntan, decimos, bueno, para seguir acompañando la gestión y para hacer las cosas mucho más rápido. Hay más de 160 convenios entre provincia y nación para poder llevar adelante en estos 2 años que le quedan de gestión a Juani. Pero digo, no es solamente eso, digamos. Me parece que también hay que tener en cuenta todo lo que subyace a la gestión de Juani, que tiene que ver esto con el consenso, la interacción con todos los actores de la sociedad civil de Mercedes. Digo, esto también cuenta a la hora de que el mercedino seguramente va a seguir apoyando la gestión de Juani. A mí, nosotros hicimos una nota del doctor Ustarros, una de las primeras, a mí me llamó la atención el concepto tan arraigado que tiene de la comunidad organizada. Exactamente. Que todo lo tienen, no solamente el intendente, sino todos los funcionarios. Exactamente, y te voy a dar 2 claros ejemplos con respecto a eso. Sí. El día sábado estuvimos en la presentación de la estación de Altamira. Sí. Mercedes es una zona rural, digamos, por excelencia, digamos, uno de los ingresos más importantes lo tiene con el turismo. Claro. Y digamos, el turismo que forma parte de los servicios y que fue el más afectado por la pandemia. Sí. Digo, es el que más estuvo relacionado con la vacunación. Sí. Digamos, el avance de la vacunación permitió esta apertura. Digo, esto de comunidad organizada, los vecinos recuperaron esa estación vieja de La Trocha de Altamira. Bueno, el municipio lo está ayudando para la puesta en valor. Es posible que pase un trencito que venga de Tomás Cofré, Lo mismo pasó en Tomás otra Cofré, zona claro, sí. de la zona rural, gastronómica por excelencia, muy reconocida también claro. por su gastronomía. Digo, esto de que el municipio también en ese caso aporta porque tiene las calles con piedra, tiene luminaria LED, digamos, un montón de servicios, tiene un CAPS, un centro de atención primaria abierto los fines de semana. Digo, todo esto que fomenta el turismo, fomenta el comercio, para, digamos, comentarte un actor Sí. más. Y digo, bueno, es esto, los vecinos que recuperaron la estación, esto de sociedad organizada. Hoy casualmente estábamos en una sociedad de fomento, que también por las pandemias las sociedades de fomento fueron afectadas en el tema de la elección o la normalización de sus autoridades. Y Juani les decía, digo, se tienen que organizar, no importa los cargos, lo importante es que se organicen, no importa los pensamientos ideológicos, sino buscar las salidas para que el barrio esté mejor, digamos, y el municipio participando y alentando, digamos, sobre todo esta organización. Así que creo que este eslogan, digamos, de sociedad organizada, digo, tiene su efecto y, digamos, y tiene acciones concretas, no es retórica solamente. Recién decías que hay una gran aceptación de la gestión encabezada por el doctor Ustarros de Mercedes, que imagino debe derivar en la buena recepción de la lista que integrás en cuanto al electoral, Fernando. Sí, la verdad que sí. Nosotros, digamos, forma parte de nuestra liturgia, de nuestra cultura, hacer el casa a casa, llevar la boleta, golpear la puerta, hablar con los vecinos, escuchar. Digamos, todos sabemos que este es un contexto bastante complejo, es una elección bastante atípica. Sí. Nosotros tuvimos un plenario el día sábado, que la verdad que para nosotros tener un plenario donde nos hablen nuestros principales funcionarios, Juani, el ministro del Interior, Guado de Pedro, Carlos Elba por el Frente de Renovador, digamos, eso a nosotros nos da impulso y, digamos, y renovamos el compromiso de la cultura peronista, de salir a los barrios, de poner la cara en ese sentido, de hablar con la gente. Digo, hoy hay muchos medios de comunicación, está Facebook, sí, está Instagram y otras aplicaciones que también sirven, pero digo, esto de golpear la puerta, entregar la boleta, y lo que no es solamente el mero hecho de entregar una boleta, sino todo el sacrificio, todo el trabajo que se está realizando, porque la mayoría de los que estamos integrando la lista, muchos de ellos formamos parte de la gestión, así que bueno, estamos muy orgullosos y como decías vos, tiene gran aceptación.
Gracias por venir, Fernando. Bueno, les agradezco mucho, muchas gracias por la invitación. Un Muy placer. amable, gracias. Amigas y amigos, Fernando Mazón, parte del primer binomio de la lista del Frente de Todos en Mercedes, Florencia Comarini y Fernando Mazón, la lista de Juani, como está el hashtag así.